Bien, entonces vamos a entrar a hablar de la calibración de los equipos de aspersión. Listo, en este caso vamos a hablar por metros de surco. Entonces, cuando hablamos de una calibración de este tipo de metros por surco, pues debo tener en cuenta el cultivo, ¿no? Se usan cultivos pues que se siembran en surcos, uchuva, papa, tomate y demás. Si es por árboles, entonces van a estar, por ejemplo, café, cacao, cítricos, y es completamente diferente la forma pues en que se hace. ¿Listo? Bien. Debo tener en cuenta pues la selección de la boquilla, como ya les dije, esto depende del blanco biológico que voy a tratar, y yo tengo boquillas de cono hueco, tengo boquillas pues de abanico, tengo diversidad de boquillas ahí para que ustedes profundicen eso. Entonces, importante, este famoso proceso de limpieza o purga del equipo que se debe hacer con agua pura, y esto lo voy a retomar al final. Cuando uno hace una calibración de un equipo de aspersión, siempre lo hace con agua, no lo debe hacer nunca con el producto químico de una vez, porque uno aquí con la calibración está calculando volúmenes, ¿sí? Cantidades. Entonces todo se hace con agua pura, y de hecho pues se considera que es un proceso de limpieza. Es como cuando ustedes compran un electrodoméstico, por ejemplo una cafetera nueva, y siempre se recomienda hacerle una purga al equipo. Entonces, ¿qué se hace? Poner la cafetera a funcionar sin el café, con el objetivo de que el agua hierva y toda la cuestión, para que limpie por dentro pues toda la estructura como tal, y eso se le llama purga. Es lo mismo. Entonces, cada vez que yo calibro un equipo de aspersión, le estoy haciendo pues ese proceso de limpieza al equipo. Y como ya les había dicho, pues uno tiene que verificar que el equipo funcione bien, que no tenga fugas, que la manguera no esté rota, que la palanca no esté torcida o rota, ¿sí? Con ese fin se hace también. Por eso es que uno no puede de una vez, no, venga, hacemos la mezcla y de una, y resulta que no está calibrado, los aforos no dan, unas boquillas sirven pero otras no, ¿sí? Entonces, debo verificar el correcto funcionamiento del equipo. ¿Listo? Entonces, pues para este ejemplo vamos a utilizar una bomba de espalda tradicional de 20 litros de capacidad. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el paso a paso, y aquí si alguno se llega a perder me avisa. ¿Listo? Imagínense un cultivo que se siembra por surcos. Vamos a hablar de papa, ¿sí? De hecho pues el ejercicio está en papa. Entonces cuando uno va a hacer esa calibración, lo primero que uno tiene que hacer es ¿qué? Pues medir una longitud determinada de surco, ¿sí? Por ejemplo 30 metros. Yo escojo este valor, ¿sí? Puede ser 30 metros, puede ser 50 metros, pues una distancia corta que yo la pueda recorrer y pueda tomar ahí pues cierta medición. En este caso, 30 metros, 50 metros está bien, pero uno no va a tomar, por ejemplo, 100 metros porque eso pues ya es mucho, ¿sí? Entonces, una longitud determinada de surco para empezar la calibración. Listo, 30 metros. Bien. Viene el paso número 2. Yo tengo que calcular la cantidad de agua que voy a gastar en esta longitud determinada de surco, ¿sí? Cálculo de agua por metros de surco. ¿Cómo se hace eso? Entonces, tengo mi bomba de aspersión, ¿sí? Tengo la fumigadora, que en este caso es de 20 litros, y yo coloco un volumen exacto de agua, en este caso 10 litros, ¿sí? No la voy a llenar tampoco, pero sí tengo que conocer el volumen que voy a aplicar ahí. Con 10 litros es suficiente. Entonces, ¿qué hago posteriormente? Se aplica sobre los 30 metros de surco, estos que medí. Yo aquí voy a cambiar el puntero a pluma y voy a tratar de hacer líneas rectas. Ustedes se imaginan pues que son como líneas rectas, ¿sí? Lo primero que yo hago aquí es medir una longitud de 30 metros. Digamos que ahí están los 30 metros de surco. Lleno la fumigadora, volumen exacto de agua, por ejemplo 10 litros, y voy a aplicarlo sobre estos 30 metros, ¿sí? Entonces cojo 10 litros, le digo al operario, bueno, camine a un paso, velocidad constante, y los aplica sobre estos 30 metros, ¿sí? Entonces, listo, aquí está, se aplica sobre los 30 metros de surco. Y posteriormente se mide la cantidad de agua que sobra en la aspersora, ¿sí? Entonces, para hacer el ejemplo, miren, yo coloqué 10 litros de agua en la bomba, ¿sí? Supongamos que hice el recorrido de los 30 metros y volví a medir pues lo que quedó en la aspersora, ¿sí? En la bomba. Y resulta que me sobraron 6 litros, ¿sí? Entonces, si tenía 10 y me sobraron 6, ¿qué significa eso? Pues que en estos 30 metros de surco yo apliqué 4 litros. Ve, aquí está. ¿Listo? Y esa va a ser la base de mi calibración. Bien, entonces en esos 30 metros, de esta manera en que les expliqué, lleno la bomba, hago pues el recorrido en esos 30 metros y mido lo que me sobró. Por eso es que es importante que el volumen que yo pongo en la bomba sea conocido, porque si no, después ¿cómo voy a saber? Entonces 10 litros, me sobraron 6, significa pues que 4 litros fue los que yo apliqué en esos metros de surco. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? No preguntas, no dudas. Listo, yo estoy aquí mirando pues ahí el chat y si hay manos levantadas. Bien, eso es lo primero que se hace. Bien, ¿qué viene a continuación? Yo ya sé cuánta agua me gasto en los 30 metros. Listo, dejemos ese dato ahí quieto por un momento. Ahora lo que voy a hacer es calcular la cantidad de metros de surco que tiene mi hectárea. ¿Listo? Entonces imagínense en un cultivo de papa, yo voy a tener muchos metros de surco ahí y necesito conocer la totalidad de metros
que tiene pues esos surcos en toda mi hectárea. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Ustedes saben que una hectárea pues son 100 metros por 100 metros y la tenemos ahí diagramada. ¿Listo? Entonces, tengo que calcular el número de surcos que yo tengo en 100 metros. Entonces, antes de mirar esto, no se vayan a confundir y voy a tratar aquí de hacer líneas rectas lo mejor posible. Imagínense el cultivo de papa. Entonces, aquí yo tengo mi hectárea y pues yo voy a tener varios surcos, ¿no? X número de surcos. Miren, aquí pues los estoy diagramando. Vamos a decir aquí que esto es X número de surcos. Entonces, ¿yo cómo hago para saber cuántos surcos a mí me caben en estos 100 metros, no? Eso es lo que debo conocer en un principio. ¿Cuántos metros? Y aquí dice, ¿cuántos surcos, el número de surcos yo tengo pues en estos 100 metros? Y eso está en función pues del ancho de surco que yo tenga, ¿sí? La distancia entre los surcos. Ustedes recuerdan cuando hablamos de densidad de siembra, que uno siempre dice, distancia entre plantas tanto, distancia entre surcos tanto, que es como el mismo ancho que, sí, la distancia que hay entre surco y surco, es eso. Entonces, claro, si yo tengo una distancia más amplia, pues voy a tener menos surcos en esos 100 metros. Y si los tengo más pegados, a una distancia menor, pues voy a tener más surcos aquí, más junticos el uno del otro. ¿Sí? Entonces, lo primero que debo hacer es esto, saber el número de surcos que yo tengo en estos 100 metros. Y eso va en función del ancho de surco o de la distancia entre surcos que yo tenga. ¿Listo? Para el ejemplo, sigamos hablando de la papa. Entonces, esta distancia aquí es constante, ¿no? Estos 100 metros, pues que se refieren a los 100 metros aquí de un lado de la hectárea, ¿no? Y vamos a hablar en este caso que la distancia entre surcos es de 2 metros. Es por hacer el ejemplo. Ustedes van a ver en el ejercicio que ahí les dan esos valores, y si ustedes recuerdan cuando hablamos de distancia de siembra, bueno, de densidad de siembra en papa, yo les comenté que variaba, por ejemplo, para papa criolla y para papa común, ¿sí? Y que el máximo que eso variaba podía estar entre 0.9 metros y 1.2 metros, ¿sí? En esas dos distancias yo me podía mover, ¿sí? Para este ejemplo vamos a escoger este valor de 2. Digamos que hay 2 metros de distancia entre surcos. ¿Qué significa? Pues aquí en estos surcos, imaginando que son rectos y demás, se refiere a esta distancia que hay aquí, ¿sí? Vamos a decir que hay 2 metros, ¿sí? Entre cada surco hay esos 2 metros de distancia. ¿Listo? Bien. Entonces, para este ejemplo, ya con estos valores, cuando aplique esa fórmula, cuando haga esta operación, 100 dividido 2, eso me va a dar el número de surcos que yo tengo en estos 100 metros. ¿Cuánto me da eso? Pues 50. Significa que en 100 metros, con una distancia de surcos de 2 metros, yo voy a tener 50 surcos en estos 100 metros de aquí, ¿sí? En estos que estoy subrayando, resaltando aquí. ¿Listo? ¿Clara esa parte? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. Vale, sí. Listo. Ahí vamos. ¿Qué viene a continuación? El cálculo de la longitud total de surcos por hectárea. Entonces, bueno, antes de mirar eso, listo, yo ya sé el número de surcos que yo tengo en 100 metros. Ahora yo necesito saber si yo... Uy, creo que ya había el micrófono ahí encendido. Si hagan de cuenta que yo coloco todos estos surcos uno tras otro, pues me va a dar una longitud total, una distancia total, ¿sí? La totalidad de metros en surcos que tiene mi hectárea. ¿Cómo lo hago? De esta manera. La longitud total de surcos que tiene mi hectárea sería 50 surcos, que es el total que tengo en mi hectárea, pues por 100 metros. ¿Por qué 100 metros? Aquí estos 100 metros se refieren a los de este lado, ¿sí? Entonces es como si yo cogiera todos estos 50 surcos que hay aquí y los multiplicara pues por 100, porque de hecho, bueno, ustedes saben, la hectárea son 100 por 100 metros. Entonces, pues cojo esos 50 surcos y los multiplico por 100 metros, que es lo que tengo aquí, pues lo que tengo de lado pues en mi hectárea. Eso me va a dar la totalidad de los metros de surco que tiene pues mi hectárea como tal. Y ahí lo tengo. 50 surcos por 100 metros me da 5.000 metros de... Uy, se me perdió aquí. 5.000 metros de surco. Entonces es como si yo cogiera cada uno de estos y los pusiera uno tras otro, como si estuviera armando, no sé, como una carrilera, algo así. Entonces lo multiplico por 100. ¿Listo? Entonces 50 por 100 me da que en toda mi hectárea yo voy a tener 5.000 metros de surco. O también, bueno, lo podría nombrar como 5 kilómetros, pero para este caso y para efectos del ejercicio, pues uno trabaja mejor con metros. ¿Listo? Clara esa parte. Ahí ya tenemos otro dato adicional. Metros de surco totales de mi hectárea, 5.000. Se dan cuenta que si yo tengo una distancia entre surcos menor a 2 metros, pues aquí esto me va a cambiar. O mayor a 2 metros, esto me va a cambiar, ¿sí? Entonces, esto pues claramente va en función del cultivo que yo tenga, ¿sí? Y de la distancia entre surcos recomendada en función pues de una densidad de siembra. Siempre una densidad de siembra dice distancia entre plantas tanto, distancia entre surcos tanto, y ahí
de ahí es donde sale pues ese valor base para hacer esta operación. Viene a continuación el cálculo de volumen de agua por hectárea, ¿sí? Entonces recuerden que ya tenemos dos datos. Recuerden el primero. ¿Cuál fue el primero? El de la calibración. 30 metros de surco, 4 litros de agua. 30 metros de surco, yo aplico 4 litros de agua. Y ya tenemos otro dato aquí, que es la totalidad de los surcos en metros, que son 5.000. Listo, hasta ahora vamos ahí. Y con eso yo ya puedo calcular el volumen de agua por hectárea. Listo, vean el primer dato que tengo aquí. Ese dato, que es el de la calibración, es el que a mí me da la base para hacer un control de la aplicación y puedo de hecho hacer muchos más cálculos para tener bien asegurado ese proceso. ¿Qué es lo que me dijo mi calibración? Que en 30 metros de surco yo iba a gastar 4 litros de agua. Entonces, ¿qué necesitaría saber ahora? Pues en esos 5.000 metros que son mi hectárea, ¿yo cuántos litros me voy a gastar? Y ese es el total de volumen de agua que yo voy a gastar en esa aplicación. Y esto es una regla de 3 simple. Mira, entonces, si en 30 metros de surco yo gasté 4 litros de agua, entonces en esos 5.000 metros de surco, ¿cuántos litros de agua voy a emplear? ¿Cuánto me voy a gastar? Hagan ahí esa operación y que les debe dar este resultado. ¿Qué significa? Pues que en toda mi hectárea... 666.6. Listo, Julián, gracias. Si ahí aproximándolo, sería 670 litros de agua por hectárea. Significa que mi aplicación a esa distancia entre surcos y haciendo esa calibración, como me dio, voy a gastar 670 litros de agua por hectárea. Pues eso es mucho. Uno tiene que tener presente, pues, de dónde voy a sacar el agua, ¿no? Los reservorios y demás. Eso hace parte como tal de la planeación de un cultivo. Listo, entonces ahí ya tenemos total de agua que se me va, 670 litros. Ya tenemos un tercer dato. Entonces ténganlo ahí presente. Listo, viene ya como el dato final y es la cantidad de producto, ¿sí?, que yo voy a aplicar a la fumigadora, que en este caso les dije que íbamos a utilizar pues una bomba de 20 litros, ¿sí? Cantidad de producto X que yo voy a aplicar a la fumigadora en función de todos estos datos que hemos calculado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces para este ejemplo vamos a aplicar un fungicida X, no le vamos a poner nombre, y pues súper importante lo que dice aquí, dosis. En este caso el producto se recomienda que la dosis sea de 1 kilo por hectárea. Entonces, con base en eso, pues calcule los gramos de fungicida que debo agregar en la asperjadora, en la aspersora. Ya nos dice es un fungicida y esta es la dosis. Tengan mucho cuidado con esto. Mire, kilos por hectárea, kilos, unidad de peso. Entonces me piden gramos, no unidad de volumen. Porque cuando yo expliqué esto, si no estoy mal, lo hice con kilos y el ejemplo era una dosis en mililitros o en litros por hectárea y resultaron haciendo un enredo que yo ni entendí. Yo dije, pero si era kilos, ¿por qué resultaron mezclándolo con una unidad de volumen? O sea, ojo con eso. Este es el ejemplo, vamos a hacerlo para gramos, unidad de peso. No recuerdo el engeo, debe estar con mililitros, ¿sí? Entonces no se vayan a enredar. No sé si es engeo o es bingo, pero ahí hay un cambio de unidades y lo importante es que no se vayan a enredar con eso. Bien, entonces, ¿cómo hago ese cálculo en función de lo que yo ya tengo? Mira, esto yo ya lo tengo claro y aquí lo que estoy haciendo es desglosar o cambiar de unidades básicamente los datos que yo ya tengo, ¿sí? Esto que tengo aquí o que ustedes están viendo es la cantidad de agua que yo me gasto por hectárea, ¿sí? Y aquí que tengo la dosificación del producto por hectárea, ¿sí? Entonces, tengo aquí clara la dosis que es 1 kilo por hectárea, pero yo ya sé que si hablo de volumen, me voy a gastar 670 litros de agua. ¿Qué significa eso? Bueno, pues 670 litros de agua en una hectárea, entonces prácticamente para seguir esa dosis recomendada, en esos 670 litros, yo tengo que aplicar 1 kilo de producto, pues por hectárea, ¿no? Porque pues hectárea a hectárea estoy haciendo ahí la uniformidad, ¿no? Entonces, bueno, pues pongo aquí 1000 gramos por efectos del ejercicio, que me lo está pidiendo en gramos, pero en kilos también lo puedo hacer y al final hago la conversión. Bien, ahí lo que puse fueron los datos previos, los datos de mi calibración y yo ya sé que me voy a gastar esta cantidad de agua y que respetando o siguiendo la dosificación, pues es como si yo dijera 670 litros de agua y ahí debo aplicar 1 kilo de producto o 1000 gramos, ¿sí? Esto depende del producto y de la casa comercial, no es que vaya a ser siempre así, por eso ojo con las dosificaciones, ¿listo? Tengo ahí mi primera afirmación, ¿listo? Y resulta, pues que mi fumigador es de 20 litros, entonces, ¿cuántos gramos deberé yo aplicar para una fumigadora de 20 litros? Ahí ya tengo la regla de 3, mírenla ahí. Si 600 litros de agua, pues tengo que aplicar 1000 gramos de producto, pues entonces en 20 litros que tiene mi fumigadora, pues, ¿cuánto tengo que aplicar ahí? Otra regla de 3, hagan ustedes el cálculo respectivo y les debe dar algo como esto, ¿sí? Aquí está. Lo puedo expresar en gramos o en kilos. Entonces en gramos me da que tengo que coger 30 gramos y disolverlos o aplicarlos en esos 20 litros de agua.
o en kilos, pues 0.03 kilogramos de producto por una aspersora de 20 litros. Si es de 25 litros, pues me va a cambiar ahí el valor, o si es menor, ¿sí? Me va a cambiar ahí el valor. Ahí ustedes ya tendrían la primera, de hecho, ahí es a donde ustedes tienen que llegar, porque la última pregunta dicen, listo, diga qué cantidad de producto usted debe aplicar por fumigadura, ¿sí? Teniendo en cuenta que la fumigadora es de 20 litros. Y el ejercicio ahí les da todo. Les dice cuánta agua se gasta, si no estoy mal, creo que es en 50 metros de surco. Les dice, bueno, entonces cuánto sobró en el tanque, entonces ustedes deben definir cuánto aplicó ahí. Deben hacer todos esos cálculos y al final les dice, bueno, qué cantidad de producto deben aplicar, ¿sí? Incluso les pregunta por el orden de aspersión, porque ahí hay un coadyuvante que ustedes deben incorporar ahí, que ustedes ya saben pues cuál es la finalidad del coadyuvante. ¿Listo? Hasta ahí ustedes llegan y de hecho pues estos datos de la fumigación, o bueno, estos datos de la calibración, yo los puedo utilizar para hacer como un control adicional de la aspersión como tal. Miren, aquí hay otro dato que de hecho no está como tal la fórmula o la regla de 3, pero pues ustedes lo pueden sacar también. Dice que cada bomba de 20 litros debe alcanzar para 150 metros de surco. Y dice, bueno, pero ¿cómo sacó eso? Tengan en mente, no está aquí la regla de 3, pero tengan en mente pues lo que les voy a decir. ¿Listo? Partimos. El dato inicial, ¿cuál fue el que se sacó? El dato inicial de la calibración, que en 30 metros yo gastaba 4 litros de agua, ¿cierto? Y ahí partimos, es una regla de 3. Si en 30 metros aplico 4 litros de agua, entonces 20 litros, que es una bomba de aspersión, ¿para cuántos metros de surco me va a alcanzar? ¿Sí? Entonces es una regla de 3, sería 20 por 30 dividido 4, y ahí eso me da 150 metros, aquí está, ¿sí? Es otra regla de 3 simple, partiendo del dato de la calibración. ¿Listo? Ese dato, este de aquí, de los 150 metros de surco, partió de los datos iniciales de la calibración. El dato inicial para la calibración era este. Devolvámonos aquí. El de 30 metros por 4 litros. Sí, señora, este. Que en 30 metros de surco yo voy a emplear 4 litros de agua. Ese es como mi enunciado general. Es que miren, no sé, aquí. Ah, pues hagámoslo aquí aprovechando que está aquí. Este es el valor o el dato de la calibración inicial, y este es el que a mí me permite hacer todos esos cálculos para tener un mayor control. Entonces, si en 30 metros de surco yo gasto 4 litros de agua, la pregunta sería, ¿cuántos metros de surco yo alcanzaría a fumigar con una bomba de 20 litros? Que es la bomba pues de aspersión, ¿no? Esa sería la premisa de la regla de 3. Entonces ahí lo que hago es coger 20, lo multiplico por 30 y lo divido en 4. Hagan ahí esa operación y me dicen cuánto les da. Ahí yo. 600 dividido 4, o sea, 150. Exacto. Aquí pues hago mi mejor esfuerzo porque mi mouse no es que sea lo mejor, pero ahí se entiende. Listo. Miren. 50 metros de surco. Listo. De ahí salió ese valor. Listo. Entonces ahí para ahondar un poquito, pues que los datos de la calibración a mí me ayudan para llevar un mejor control de la fumigación. Entonces ahí yo ya sé que esa bomba de 20 litros, con esa bomba de 20 litros me alcanzan para asperjar 150 metros de surco. ¿Listo? Y de hecho, yo puedo hacer otra pregunta adicional. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, bueno, son 5.000 metros de surco. ¿Se acuerdan que hicimos el cálculo del total de surcos? Yo podría decir, bueno, ¿y cuántas bombas de aspersión se me van para 5.000 litros? Para 5.000 metros, perdón. ¿Ven? Ahí ya estoy cambiando la premisa y tengo que utilizar pues el mismo dato de calibración. ¿Listo? Entonces si quieren, hagámoslo. Entonces aquí borremos y hagamos el que yo les comenté. ¿Listo? Yo ya tengo la información y yo digo, bueno, pero resulta que son 5.000 metros de surco. Entonces, ¿cuántas bombas de 20 litros se gastarían para hacer la aplicación completa de esos 5.000 metros de surco? Si quieren, háganla ahí en sus cuadernos, como para puntualizar, y luego ya me dicen cuánto sería la respuesta. Entonces la pregunta es, 5.000 metros de surco, ¿cuántas bombas de 20 litros pues requeriría? ¿Sí? O sea, ¿cuántas bombas de 20 litros necesitaría yo para asperjar la totalidad de esos metros de surco? Era una pequeña operación, ya de hecho pues no, bueno, también puede hacer ahí por regla de 3, pero es básicamente lo mismo. 5.000 metros dividido pues 150, ya teniendo presente pues que esas 20 que yo me iba a gastar pues
me iba a gastar pues en 150 metros de surco, me iba a alcanzar pues esa bomba de 20 litros, ¿listo? Era pues ahí una división sencilla. Eso pues era lo que les quería. Bueno, voy a volver aquí rápidamente. Bueno, aquí habíamos quedado. Ya lo que les voy a comentar son pues recomendaciones que uno debe tener en cuenta, ¿no? Esto está en la clase, pero entonces yo sé que cuando lo vuelvan a escuchar se les va a quedar mucho mejor. Recomendaciones cuando uno hace una calibración. Primero, antes de iniciar, y esto ya voy a cambiar aquí, antes de iniciar se debe verificar que los filtros y boquillas estén completamente limpios. Yo no puedo hacer una fumigación, como les dije, así de una vez y no verifico que tenga fugas o que de pronto esté sucio. Y miren, eso pasa mucho en las empresas de flores. Quienes están ahorita trabajando en campos se dan cuenta, si están haciendo aseguramientos, que los operarios son flojos y que si uno no está encima de ellos, pues simplemente por la flojera de lavar y limpiar no verifican eso, y ahí es donde se tienen las consecuencias. Ahí está la importancia del aseguramiento. Todo se debe limpiar una y otra vez. ¿Listo? Entonces, tanto filtros como boquillas deben estar perfectos, porque si no los datos me van a dar erróneos. Ahora imagínense que yo hago una aplicación y la bomba no esté limpia, pues estoy haciendo ahí una mezcla con el residuo anterior y vean, ahí yo puedo tener una quemazón de cultivo porque sin saber qué hubo antes ahí, ¿sí? Entonces, ojo con eso, limpieza antes de empezar a calibrar. ¿Listo? Ya les había dicho, para calibrar debo utilizar solo agua, nunca agua con producto químico, ¿sí? Y de paso aquí se está realizando pues una purga, que ya les había comentado de qué se trata. Esto es clave. Para mayor precisión, la calibración se debe hacer 2 o 3 veces y se trabaja con el promedio de los datos obtenidos. Aquí pues en el ejercicio yo no les adicioné esa parte, yo de hecho les dije 30 metros de surco y se gastan 4 litros de agua, ¿sí? Pero yo lo que debo hacer es por lo menos 2 o 3 veces realizar esta calibración, y yo voy a trabajar con el promedio de los datos. Entonces, por poner un ejemplo, pongo al operario a caminar a los 30 metros, hago las mediciones. Entonces en la primera ocasión me dio 4 litros que se gastó. Listo, vuelve a hacer el recorrido y me da que en la siguiente se gastó 5. Vuelve a hacer el recorrido y resulta que ahí ya me dio 4.6. Listo, entonces yo sumo todos esos valores, 4 más 5 más 4.6, y lo divido en 3. Eso me da 4.5. Con ese valor es con el que yo voy a trabajar, el promedio entre los 3, ¿sí? Eso me da una mayor precisión en la calibración, porque puede que a la primera él vaya muy rápido y puede que a la segunda ya no vaya tan rápido. Entonces yo tengo que manejar eso pues con los promedios y no hacerlo solo una vez. Listo, usted se va a gastar 4 litros, entonces camine así siempre, ¿no? Porque los pasos no van a ser exactos, la velocidad no va a ser constante y demás. Debo por lo menos mínimo unas 2 veces, pero lo ideal sería 3, ¿no? O incluso pues más, pero pues ya no sería como tan viable. Con 3 veces estaría bien hacer ese promedio. Bien. La calibración pues yo la debo hacer cada vez que cambien las circunstancias, y estas cambian en todo momento. Por ejemplo, si hay un cambio de operario, cambio de equipos, cambio de boquilla, estado fenológico del cultivo, condiciones ambientales, todo se debe cambiar, todo se debe hacer la calibración. Por ejemplo, si hay un cambio de operario, yo no voy a asumir que el operario A va a gastarse 4 litros y que el B también, porque van a caminar igual, ¿no? Puede que el otro sea más bajito, más chiquito, y por ende pues va a gastarse tal vez más tiempo y va a gastar por ende tal vez más agua, ¿sí? Entonces es necesario, aparte, esa calibración estarla tomando con reloj, ¿no? Con cronómetro. Entonces recórrame los 30 metros a una velocidad constante y palanqueando pues de una manera así constante, ¿no? No va a coger a darle así y tampoco se va a ir todo lento, porque pues no. Entonces por eso la importancia del promedio, y también tener presente, si yo cambio de operario, pues no van a caminar de la misma forma, los datos van a cambiar. Igual, si yo hago esa calibración en la mañana, o el operario la hace en la mañana, él no puede decir, no, yo calibro ahorita en la mañana y por la tarde hago la aplicación. No, porque resulta que en la mañana puede estar haciendo un poquito más frío y él tal vez puede caminar un poco más rápido, ¿no? Y resulta que si hace la aplicación por la tarde, ya por la tarde la condición climática cambió, ya va a estar más cansado, ya va a tener toda la radiación ahí encima y va a ser tal vez más lento, ¿sí ven? Entonces, no sirve. En el momento en que se hace la calibración, ahí mismo se tiene que hacer la aplicación. Si tengo un cambio de equipo, si es un equipo nuevo, cambio de boquillas, todo se debe hacer siempre. La calibración se debe repetir, ¿sí? Estado fenológico del cultivo, pues claramente, porque el estado fenológico ya, si hablamos de papa, por ejemplo, si hablamos de papa a los 15 días, va a tener un porte de la planta diferente cuando tenga, 60 días, ¿sí? Entonces ahí se debe cambiar también, y de hecho, pues las dosificaciones están en función de eso, y cuando ustedes miren la recomendación, por lo general dice, a los tantos días después de siembra se recomienda aplicar una dosis de tanto, ¿sí? Porque esas dosis van en función del cultivo y del porte como tal que tenga, ¿sí? De la arquitectura, de su fenología. Entonces la calibración debe cambiarse en función de todas estas circunstancias. ¿Listo? Y la última, pues ya para finalizar, es que lo que hicimos al final, ¿no? Los valores de la calibración se deben utilizar para controlar la aplicación. Entonces ahí hicimos ese cálculo, que cada bomba de 20 litros me iba a alcanzar para 150 metros de surco, ¿sí? Y ahí yo ya tengo como un control, y digo, bueno, cada bomba de 20 litros me alcanza para tanto. Entonces el cálculo que hicimos al final, pues para los 5.000 metros,
yo voy a gastar 33 bombas de 20 litros. Entonces decimos, bueno, 33 bombas de 20 litros en una hectárea, ¿cuántos operarios necesitaría para que hagan esa operación? Y puedo empezar a sacar mis costos y adicional. Entonces, tantos operarios, cada uno debe hacer su calibración respectiva como tal, y se hace pues en función como tal del promedio, como pues ya lo habíamos comentado. ¿Listo? Eso pues era de manera muy general y resumida lo que les quería comentar.